Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a leer dos pasajes en la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 3, que es el pasaje base en el que hemos estado meditando ya un buen tiempo. Y estamos leyendo del verso 1 al 11 y de ahí vamos a pasar al capítulo 18, versos 5 al 8. Primero en el capítulo 3, del verso 1 al 11. Y después al capítulo 18, versos 5 al 8. Vamos a comenzar de manera alternada. Éxodo capítulo 3, verso 1 al 11. Yo comienzo y después ustedes. Dice la palabra de Dios así: Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora capítulo 18, verso 5 al 8, dice verso 5: Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Amén. Señor, te damos gracias esta noche, gracias por tu palabra, Señor, que hace siempre la lectura más apropiada de nuestra condición. Gracias, Dios, porque así envías tu palabra para tocar esas áreas, Señor, que están en necesidad. A veces ni las personas más cercanas a nosotros saben que hay una necesidad en nosotros por suplir, y tu palabra la ha discernido, la ha interpretado, Señor, y hoy la envías para sanar, restaurar, transformar, liberar, cambiar cada área de nuestra vida. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dios nos ha venido hablando a través de la vida de Moisés y del llamamiento de Moisés. Dijimos que
Moisés es un hombre viejo, ya grande, de 80 años, y Dios nos ha estado diciendo que la edad no es sinónimo de madurez, no es sinónimo de liberación, la edad no es sinónimo de que hemos sido cambiados, transformados. A veces pensamos que los años, el tiempo harán algo en nosotros y nada lo hará si no lo hace Dios. Así que Dios permite que Moisés llegue a los 80 años para que él sea procesado por el poder del Espíritu de Dios y llevarlo a una liberación. Dijimos de patrones que se convirtieron en ataduras, que se convirtieron en expresiones, actitudes, comportamientos que no corresponden al propósito que Dios tenía para Moisés. Así que aunque era un hombre viejo, él necesitaba ser transformado, él necesitaba ser cambiado, porque aprendimos que nada que no transformamos en nosotros termina con nosotros. Lo que no transformas lo transfieres a otros. Lo transfieres a personas que son parte de tu escenario de vida. Así que Moisés va a ser transformado por Dios. Va a ser un hombre totalmente distinto, a grado tal que la Escritura se refiere a Moisés como el hombre más manso de toda la tierra. Después de ser un hombre violento, agresivo, asesino, matón, después de ser un hombre con características terribles, después te cuesta verlo como el hombre más manso de toda la tierra. Bueno, cuando ha sido transformado por el poder del Espíritu de Dios, claro que eso puede suceder. Y en este pasaje hemos estado viendo diferentes aspectos en los que Moisés va a tener que ser liberado. Y este es otro de ellos, porque dice la Escritura que Dios, cuando llama a Moisés, le dice: te enviaré a Faraón, te enviaré a Egipto. Y Dios le hace un llamado a Moisés para enviarlo y darle una misión, una encomienda de liberar al pueblo de Israel. Pero ahí sucede, diga conmigo, una separación. Escúcheme, muchos queremos unir cosas, personas, lugares. Y antes de unir, tienes que aceptar la separación. Aleluya. Uno de los principios que tú ves desde el Génesis hasta Apocalipsis, uno de los principios más importantes de Dios es el principio de la separación. Dice la Escritura en Génesis capítulo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y estaba cubierta de tinieblas, y Dios entonces separó, diga conmigo, separó la luz de las tinieblas. Amén. Y entonces hay un principio poderoso en la Escritura desde Génesis de separación, y es orquestado y generado por Dios, y lo ves al final de la historia de la humanidad, que ese principio gobierna, porque el Señor Jesús dijo que el fin de los siglos sería semejante a un hombre que echaba una red a la mar para pescar, y una vez que la echaba y la sacaba a la orilla, dice, sacaba toda clase de peces, y una vez que la tenía en la orilla, separaba los peces buenos de los peces malos. Y está usando una parábola, una verdad natural para explicarnos una verdad espiritual de que al final va a haber una separación. Como al principio hay una separación, ves al final una separación. El problema que tenemos los seres humanos es que entendemos la separación en un contexto meramente terrenal y humano. Y nosotros queremos generar esa separación, y nosotros queremos provocar esa separación, y lo que vemos en la Escritura es que es el Espíritu de Dios el que se mueve y el que hace la separación. Cuando el Señor Jesús cuenta esa parábola, Él se refiere a un ángel. Es un ángel el que va a separar los peces buenos de los malos, o son los ángeles los que separarán el trigo de la cizaña, etcétera. Es decir, que es Dios
el que hace que ese tipo de cosas sucedan. Y nosotros, cuando hemos sido liberados, entendemos de parte de Dios esto y no tenemos paradigmas o mentalidades que corresponden meramente a una forma humana de ver las cosas, y lo recibimos de parte del Espíritu de Dios, porque en la historia Dios está llamando a Moisés, sí, pero ¿y Séfora? ¿Y los 2 hijos? Por eso quise que viera el capítulo 18, porque el capítulo 18 es el reencuentro. El Moisés va a cumplir la misión, es llamado por Dios, va a cumplir una misión, va a Egipto, y luego ya en el capítulo 18, su suegro Jetro va con su esposa y sus 2 chamacos y se encuentra con él en el desierto, en las jornadas que iban hacia la tierra de Canaán. Lo que quiero que empieces a dimensionar es cuando el Espíritu de Dios provoca una separación. Y la separación que provoca el Espíritu de Dios siempre es constructiva. La separación que provoca el ser humano es destructiva. Y también lo ves a través de toda la Escritura. Es el mismo principio orquestado por Dios, construyendo, edificando. Cuando Pablo le escribe su carta a los romanos, le dice: Pablo, separado, apartado por Dios para la predicación del Evangelio, o para servir a Dios en el Evangelio. Y ves que es un principio que está en toda la Escritura, pero siempre construyendo, edificando. Pero cuando los seres humanos aplicamos la separación fuera del mover de Dios, siempre va a ser destructivo. En terapia, hay una terapia de parejas que es la terapia de la separación terapéutica en los casos donde la toxicidad es muy alta. Y hay una especie de tratamiento terapéutico para llegar a esa clase de separación. Pero aunque sea orquestada por terapeutas, muchas de esas separaciones son destructivas. Porque tiene que ser orquestada por Dios. Es Dios, dice la Escritura en el libro de Zacarías capítulo 4 verso 6, dice la Escritura que no es con espada, no es con ejército, no es con la mano del hombre, es con el poder del Santo Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios separa algo, ya sea permanentemente o temporalmente, siempre va a ser para construir. Amén. Así que no tengas miedo cuando Dios va a separar algo, a alguien, una circunstancia, cuando Él lo va a hacer. No cuando tú la estás generando. Cuando tú la generas sí tienes que tener temor, porque va a haber consecuencia de esa separación. Pero cuando Él la está generando y de repente Dios llama a alguien, y de repente Dios mueve una actividad, mueve un proyecto, mueve un plan y empieza a generar separación, tú sabes que el Espíritu de Dios va a construir algo nuevo. Amén. Mire, la historia de Moisés es una historia fuerte, porque usted sabe que Moisés no se casó con una mujer judía. Séfora no era judía, era madianita. Y según la historia, algunas tribus o grupos de esta nación de Madián se habían mezclado con personas de África, especialmente de Etiopía, porque la expresión que usa la Escritura referirse a la esposa de Moisés como una mujer cusita es que su origen, la gente de Cus venía de Etiopía. Y Madián, en la parte norte de Madián había una relación con gente de África. Por eso es que Séfora se convierte en la vida de Moisés en un problema. Un problema porque los hebreos la veían mal. Hasta hoy en día hay investigadores muy serios que en África hay judíos negros
Y tú dices, en África va a haber judíos negros, ¿sí? Y todo es toda una tesis muy interesante para estudiar las genealogías, pero lo que quiero decirte es que el origen de ella era ese. Y tú no entiendes por qué Dios llama a Moisés y lo envía y la Séfora y los hijos. Sí, pero era temporal, era para cumplir un propósito, una misión. Pero se da un reencuentro. Y el Moisés entonces toma a Séfora cuando se reencuentra con ella y cumple todo el ritual hebreo. Pero lo que quiero que veas es que no fue una relación fácil. Moisés normalmente estuvo con ella siempre protegiéndola, cuidándola, pero siendo atacado por el pueblo y defendiéndola, siendo atacado y defendiéndola. Lo vamos a ver más adelante que este tipo de relación se da. Pero el llamado de Moisés es hacia una separación que para Moisés desde que él nace es constante, permanente, dentro del mover del Espíritu de Dios. Porque cuando tú ves con el lente humano la separación de Moisés de sus padres, tú lo ves como algo trágico, espantoso, horrible. ¿Qué clase de hijo va a ser separado de sus padres y crecer con quién sabe quién? ¿Cómo puede orquestar el Espíritu de Dios un propósito en la vida de una persona en esa condición? Y es así. ¿Por qué lo tuvo que hacer Dios? Para preservarle la vida. Amén. Si no hubiera crecido siendo hijo de la hija de Faraón, se lo hubieran ejecutado. Pero Dios orquesta o planea separaciones de todo tipo en nuestra vida para construir aspectos en nuestra vida que no se podrían construir si no se diera ese mover del Espíritu de Dios. Por eso el Génesis comienza así y termina la historia así. Así que los paradigmas mentales, los patrones de pensamiento que tenías sobre ciertas cosas, tienes que empezar a soltarlos. Porque por eso el Moisés le pudo decir a Dios, sí, Señor, amén. Porque yo a mis 17 años, decirle a Dios amén, voy a dejar a mi casa, mi familia, para irle a servir, tal vez eso era más fácil. Porque no tenía hijos, no tenía esposa, no tenía familia, nada tenía. Dios, a donde me pidas que vaya, voy a ir. Para los que vinieron el domingo al mediodía, en la mañana estaba hablando de ser el mandadero de Dios. Para mí era una bendición, hermano. Pero que me lo hicieran los 80 con la esposa y los hijos y que me dijera, tú, Señor, pero ¿qué hago con la Séfora? Séfora va a estar en stand-by. En stand-by, y el Espíritu de Dios va a estar ministrando a Séfora, porque va a haber un reencuentro glorioso. Un reencuentro glorioso. Voy a estar construyendo algo mientras estás en este paréntesis, en tu familia, en tu relación. Voy a estar construyendo algo. Y Dios construyó cosas maravillosas en la vida de Moisés y en sus hijos, que no lo hubiera hecho si no se hubiera dado de esta manera. Entonces, lo primero que quiero que entiendas es que la separación tiene como propósito producir orden y protección. Lo ves en Génesis, separó la luz de las tinieblas para producir orden, protección. ¿Cuántas veces has intentado poner orden en tu familia y no puedes? Y de repente Dios dice, voy a poner orden. Tú te me vas para allá, tú para allá por un tiempo, tú te quedas allá. Y entonces Dios empieza a poner orden. Aleluya. Es así como se mueve el Espíritu de Dios. Es así como Dios obra. Pero cada vez que tú ves cosas que suceden en tu vida donde Dios está separando circunstancias, tiempos, personas, lugares, y tu reacción hacia ello es negativo. ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces tú necesitas pasar por un proceso de liberación de formas de pensamiento, de patrones,
de ataduras que te impiden ver cómo el Espíritu de Dios se mueve en medio de situaciones que tú no entiendes y que las vemos totalmente complicadas, porque lo que tú ves en la historia es un llamado y algo un tanto extraño, pero que muchas veces lo hizo Dios así. Amén. Ahora, ¿qué separación? La separación, lo primero que es hacer que las cosas pequeñas sean pequeñas y hacer que las cosas grandes sean grandes. Escúchenme. Separación es hacer que las cosas pequeñas sean pequeñas y que las cosas grandes sean grandes. ¿Cuántas veces tú has hecho que lo pequeño sea grande y que lo grande sea pequeño? Aleluya. Conozco a muchas personas que todas las batallas que han luchado en su vida las han luchado con cosas pequeñas. Y todos los temas en su vida son luchas con cosas pequeñas. Lo pequeño lo hizo grande. Lo grande lo hizo pequeño. Aleluya. Amén. Amén. ¿Qué es grande, iglesia? ¿Qué es grande? Tienes un hijo, una hija, que se va a jugar fútbol. Yo le pregunto a usted, ¿eso es grande o es pequeño? Uy, qué seriedad. Es así comparado con la gloria de Dios. Y no estoy diciendo que las actividades recreativas sean malas, no, ni educacionales, ni formativas, no. Quiero ponerle en perspectiva que muchas veces lo que es pequeño lo hacemos bien grande. No, es que él tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que participar de aquí, se tiene que divertir acá, tiene que hacer lo otro. Y lo que es grande, sí, hay cuando tenga tiempo que vaya a la iglesia. No, porque cuando menos te des cuenta, Dios te va a mostrar lo importante que es aprender a separar. Porque cuando entiendes cómo Dios separa, entonces lo que tienes que inmediatamente hacer es buscar lo que es grande. Porque lo que es grande para Dios es pequeño para el hombre. Y lo que es grande para el hombre, para Dios es insignificante. Amén. Por eso le dije hace un momento, conviértete en alguien. Porque si hay algo que aprendes en este proceso de liberación, es que Dios te separa de ocupaciones para convertirte en alguien. Iglesia, ¿sabes por qué te cuesta separarte de tus ocupaciones? Y todos las peleamos. Es que estoy ocupada en la casa, estoy ocupada en el quehacer, estoy ocupado en el trabajo, estoy ocupado con muchas cosas. Todos estamos ocupados y afanados. ¿Sabes por qué nos ocupamos? Porque tenemos una forma de pensamiento que nos hace creer que si estamos ocupados somos importantes. ¿Y qué está haciendo tu papá? Está trabajando. ¿Y qué está haciendo tu mamá? Está en la casa haciendo... Te sientes importante porque crees que estar ocupado te da importancia. Por eso Dios llamó a Moisés, dice la escritura, que estaba apacentando las ovejas de Jetro su suegro. No lo llamó mientras él estaba descansando en la hamaca, lo llamó en medio de su trabajo. ¿Sabes por qué lo llamó en medio de su trabajo? Porque todos creemos que lo que hacemos es importante, es valioso, es grande. Y entonces Dios lo llamó de la ocupación a convertirse en alguien. Escúchame, iglesia, siempre vas a estar ocupado, siempre, pero no siempre vas a ser alguien. Amén.
Y ser alguien para Dios, ser alguien en Dios, iglesia, es de las satisfacciones más grandes. Dice la palabra de Dios que un día Marta y María estaban en su casa esperando al Señor Jesús, y de repente hizo su entrada el Señor Jesús a la casa de ella y de su hermano Lázaro. Y mientras entró a la casa, Marta empezó a afanarse, ocuparse, a trabajar, a hacer cosas por aquí, por allá, y dice la Escritura que María estaba a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Y Marta creía que estar ocupada era lo más importante. Jesús le dijo, solo una cosa era necesaria aquí. Y ella la escogió. Porque a los pies de Jesús es como puedes llegar a ser alguien. Amén. Escúchame. Mientras Marta estaba ocupada en los quehaceres, afanada, como nos gusta estar a todos siempre ocupados en algo, María estaba a los pies de Jesús, convirtiéndose en alguien que nunca sería en medio de todas las ocupaciones de la vida. Porque escúchame, a los pies de Jesús, ella estaba convirtiéndose en Él. Ella estaba desarrollando el carácter de Él. Ella estaba desarrollando el amor de Él, la fe de Él, la esperanza de Él, la mansedumbre de Él. Iglesia, ¿cuántas personas llegan al final de sus días arrepintiéndose de haber hecho cosas que nunca hicieron? De haberle dado más tiempo a cosas que nunca les dieron o les dieron muy poco. ¿Sabes que se han hecho estudios de personas en sus últimos años de vida y les han preguntado, si volvieras a comenzar a vivir la vida, ¿qué cosas harías y qué cosas no harías? Y todos coinciden en algo. Le daría importancia a las cosas que tienen más duración en la vida, a lo que más puede durar, porque casi todo lo que hice se terminó conmigo, se acabó, no quedó nada de lo que hice. Buscaría hacer cosas que duraran más, pero no solamente eso, sino hablan también de su persona, de que se ocuparán en su persona en cosas que fueran más significativas y no tan triviales, como cualidades de carácter. Por eso cuando María estaba a los pies de Jesús, ella se estaba convirtiendo en alguien, mientras que Marta estaba muy ocupada, haciendo con su vida así algo muy productivo, pero que no tenía un valor eterno, que no tenía un valor para su futuro. Iglesia, y de eso se trata el ser liberado de cosas que tú sabes que no representan ahora realmente nada en tu vida. A ver, pregunta al que está a tu lado, ¿en qué te estás convirtiendo? ¿Por qué no te detienes por un momento de todas tus ocupaciones y te preguntas, ¿en qué me estoy convirtiendo? ¿En qué? Porque la vida no se trata de cuánto ganas, sino en qué te conviertes. No se trata de cuánto haces, sino en qué te conviertes. La vida no se trata de cuántos logros tenemos, sino en qué nos hemos convertido. Y cuando nos estamos convirtiendo y nos estamos transformando a la imagen de Cristo, iglesia, te estás convirtiendo en alguien. Amén. Iglesia, yo conozco personas que me lo han dicho, pastor, desde que yo era niña. Mi mamá me decía que yo tenía un carácter horrible. Y luego me casé y mi esposo me dijo, tienes un carácter horrible. Y luego tuve hijos y los hijos me dijeron, tienes un carácter horrible.
Y luego tuve nietos. Y los nietos me dijeron, tienes un carácter horrible. Le digo, ¿y te quieres morir así? No. Quiero que Dios me transforme. Amén. Y dice Pablo a los Corintios, el único que puede transformarnos de gloria en gloria es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a su imagen y semejanza. Amén. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer de manera constante. Y ahora que sabes que debes convertirte en alguien, sabes que en algún momento Dios llegará a tu vida como llegó a la vida de Moisés a sus 80 años y tuvo que hacer una separación. Aleluya. Señor, házmela antes de llegar a los 80. No sé a los 80 cómo esté para enfrentar una separación. Pero como sea que esté, si viene de tu mano, Señor, es para construir. Amén. Porque Moisés tendría que ser transformado. Escúcheme, iglesia, el compromiso que Dios tenía con Moisés era con su llamado, no con su comodidad. El compromiso que Dios tiene con nosotros es con el llamado que nos ha hecho, no con que estemos cómodos. Porque Dios te ama como eres, pero no te quiere dejar así. Dios te ama como estás, pero no quiere dejarte como estás. Dios te ama como tú eres, pero Él quiere transformarnos. Y para esa transformación, Dios tiene que separar cosas. Aleluya. Separarnos de nuestro trabajo. Separarnos de nuestras ocupaciones. ¿Cómo reaccionamos hacia la separación? Mal. Ay, porque yo me acuerdo una vez que perdió mi papá su trabajo. Llegué de la escuela, de la primaria, y estaba mi papá. Era muy raro que estuviera él ahí, pero ahí estaba. Y mi abuela no hablaba, mi mamá no hablaba, nadie hablaba, todos callados. Pues que yo hasta pensé, a lo mejor alguien se murió. Y entonces ya en la comida, así medio que comían ellos, y yo como que extraño todo aquí. Y de repente dice mi mamá, le dije, ¿qué pasó? Y dice, cállate. Corrieron a tu papá del trabajo. No, pues, si de por sí como vivíamos y luego sin trabajo, dije, no, pues se nos vino el mundo encima. En aquellos años no había trabajo, hermanos. Yo no sé, los que son de hace muchos años atrás saben que era muy raro encontrar trabajo. Ahora hay mucho trabajo, hasta hay gente que prefiere cobrar su pensión que ir a trabajar. Aleluya. Y entonces Dios separa de actividades y ocupaciones, porque Él quiere que seas alguien, que seamos alguien. Y solo vamos a ser alguien en Dios. Amén. Escúchame, ser alguien va más allá de tener títulos, posiciones, de tener logros personales. Ser alguien va más allá de eso, porque no tiene que ver con una posición, un título, tiene que ver con el cumplimiento de un propósito. Amén. Por eso cuando Dios hace la separación, Él lleva como propósito construir algo en tu vida que te dé la satisfacción que no te puede dar absolutamente nada a través de tus logros personales. Porque la separación tiene que ver de separarte del orgullo y darte propósito. Porque cuando tú estás en la posición de que eres, de que tienes, de que has logrado, estás en una posición de orgullo. Y todos sabemos que si hay algo que nos separa de Dios, es el orgullo. Amén. ¿Sabes qué es sexy para Dios? Escúcheme. ¿Sabe qué es ser sexy para Dios? Porque dice la Biblia que al altivo Dios lo ve de lejos.
Pero los sexys, Dios los mira de cerquita. Al humilde, Dios lo mira de cerca. Amén. Por eso es que si hay algo que estorba tu relación con Dios, es el orgullo. El orgullo te separa de Él. Y cuando Dios quiere traer a tu vida la construcción de un propósito eterno y glorioso, Él va a producir una separación del orgullo para cumplir un propósito. Amén. Por eso es que lo poco que le quedaba al Moisés, su trabajito de pastor de ovejas, su familia, su casa, su terrenito, todo lo que ya había logrado en 40 años, a los 80 le dijo, se acabó también eso. Pero es que eso es algo que me da todavía cierto orgullo. Es algo todavía que me da cierta estabilidad, cierta seguridad. También lo vas a dejar todo eso. Una separación de ocupaciones, de trabajo, de personas, de lugares, de cosas. Aleluya. Para que seas alguien. Amén. Iglesia, para ser alguien. No tienes que escribir un libro. No tienes que tener un título. Juan no tenía un título, ni escribió un libro, ni tuvo una organización. No. Y fue de los nacidos de mujer el más grande que haya existido en la historia del mundo. El más grande. Porque vino a cumplir un propósito, preparar el camino del Señor. Amén. Ese fue el llamado que Dios le hizo a Moisés. Fue un llamado para separarlo de una forma de pensamiento, de patrones que él tenía, de ataduras que él tenía, a una vida con propósito, a una vida diseñada por Dios, no diseñada meramente humana, materialmente, sino diseñada por Dios, que trascendiera a lo meramente terrenal. Y es donde muchas veces solo estamos enfocados ahí, y Dios nos quiere llevar a otra dimensión. Amén. Así que lo va a separar de intentarlo, y lo va a unir a confiar en Dios. Moisés ya había tenido intentos de liberar a Israel. Moisés ya había tenido intentos de hacer ciertas cosas, pero lo que no tenía Moisés era la confianza en Dios. Lo que Moisés no tenía para cuando él emprendía algo, para cuando él intentaba algo, era confiar plenamente en Dios. Por eso es que Dios tenía que separarlo de esa condición, de esa mentalidad. Escúchame, es muy diferente estar en una relación donde has intentado, en una relación donde has confiado. Cuando tú estás en una relación donde intentas, y estás en una relación donde estás confiado, es muy diferente. Porque tú sabes ahora que en todas las relaciones donde tú has estado intentando, nunca llenas la expectativa. Nunca. Nunca es suficiente. Nunca. Pero cuando tú estás en una relación donde confías, es diferente. Amén. Y eso es lo que sucede cuando Dios te separa de ese estilo de vida de intentos donde nunca llenas la expectativa a una relación de confianza en Él. Eso fue lo que sucedió con Moisés. Moisés entró a una relación con Dios de mera confianza, donde él dependía total y plenamente de Dios y no de sus esfuerzos o sus capacidades. Estamos en muchas relaciones y en muchas actividades, iglesia, donde hemos intentado de muchas maneras y formas llenar ciertas expectativas y no lo hemos logrado. Y hoy Dios te dice, ¿por qué no te separas de eso y entras a una relación de confianza? De confianza. Amén.
Amén. Voy a confiar en ti, Señor, esta relación. Voy a confiar en ti este trabajo, esta ocupación, esta etapa de mi vida. Voy a confiarte en ti este escenario de circunstancias en el que me encuentro, porque ya viví el intento, vivir en esa etapa de intentos, y sé en qué termina siempre. Quiero entrar a una nueva temporada de confianza. Escúchame, porque Dios te separa de lo vacío para unirte a lo eterno. Amén. Hay una separación del vacío de la vida, del vacío del mundo, y Dios quiere unirte a lo eterno. Piensa por un momento en el Señor Jesús. Piensa en el Señor Jesús. Si Él hubiera estado atado a los vacíos del mundo, a las cosas del mundo, a las cosas materiales, ¿tú crees que Él iba a poder responder a lo eterno? Si Él dijo, yo no quiero pasar por eso. Quisiera evitar pasar por ese dolor, por esa aflicción. Quisiera evitar ir a la cruz. Pero era la manera en la que Él nos iba a evidenciar la importancia de estar separado de lo vacío que es el mundo y estar atado a lo que tiene un valor eterno. Iglesia, estamos atados a muchas cosas materiales de este mundo y por eso nos cuesta soltarnos para atarnos a lo eterno, para decirle sí a Dios cuando Él me llame, sabiendo que muchas veces el llamado de Dios no es cómodo. Pero el domingo lo dije en el servicio de las 12, tienes que aprender a estar cómodamente incómodo. Aprender a estar cómodamente incómodo es estar dentro del llamado de Dios. Cuando estás dentro del llamado de Dios, no siempre es cómodo, pero sabes que estás en su propósito. Y Él hace todos esos momentos, todas esas temporadas difíciles, Él las hace cómodas. En medio de todas las incomodidades del mundo, de las dificultades que enfrentas en el mundo, Él hace que pases por todo eso de la manera más apropiada. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están listos para cambiar su forma de pensar acerca de las separaciones? ¿Cuántos el concepto de separación siempre es con propósitos destructivos, dañinos? Pero ¿cuántos hoy están entendiendo que cuando viene del Espíritu de Dios, tú puedes decirle a Dios, amén, Señor, amén? Lo que tú quieras separar en mi escenario de vida, sé que vas a hacer algo nuevo, diferente. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya.